En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Bienvenidos, hermanos. La lectura que ustedes escucharon hoy vamos a dar cuenta que San Pablo duda hay. Por un lado, quiere morir. Motivo, estar con Dios. Pero por otro, quiere vivir, porque así ayuda a los demás y da gloria a Dios. Igual que San Pablo, nosotros damos gloria y alabanza a Dios y ayudamos a los demás. Vivimos de acuerdo con el Evangelio. El Evangelio de hoy nos cuenta que el dueño del campo llamaba a los trabajadores a distintas horas. Ahora, Cristo nos llama a nosotros, nos llama siempre y nos promete un premio: estar unidos a Él, en el futuro, en el cielo, ahora, ya, en nuestra vida, en esta tierra. Comenzamos la celebración de la Eucaristía, reconociendo como humildad nuestros pecados. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, Cristo será glorificado en mi cuerpo con mi vida o con mi muerte. Para mí la vida es Cristo y morir es una ganancia. Pero si esta vida mortal es para mí un trabajo para la alabanza de Dios, no sé qué escoger. Tengo una duda. Deseo morir para estar con Cristo, que es lo mejor, pero también quiero seguir viviendo, porque creo que es lo más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros viváis de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. El Señor está cerca de las personas que lo llaman. Dios está cerca de las personas que lo llaman. Siempre te de bendecir, Dios mío, y alabaré tu nombre. Grande es el Señor. Tuya la alabanza. El Señor está cerca de las personas que le llaman. El Señor es clemente, bueno y misericordioso. El Señor es bueno con todo. Cuida todas las cosas que ha hecho. El Señor está cerca de las personas que le llaman. El Señor es justo y bondadoso en todas sus acciones. El Señor está cerca de las personas que lo llaman, las personas que
que llaman con sinceridad. El Señor escucha de las personas que lo llaman. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece al dueño de un campo. Cada amanecer va a contratar a trabajadores para trabajar en su campo. Después de acordar con ellos que les pagaría una moneda cada día de trabajo, les mandó al campo. Otra vez fue a media mañana y otros hombres que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: y también vosotros a mi campo, yo os pagaré. Y los hombres fueron a trabajar. Otra vez fue a media tarde, hizo lo mismo. También, ya cuando era casi de noche, encontró a otros hombres y les preguntó por qué estaban parados. Ellos le dijeron: nadie nos ha dado trabajo. El dueño del campo les dijo: y también vosotros a mi viña. Cuando era de noche, el dueño dijo al jefe: llama a los trabajadores y págales, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los hombres que habían empezado a trabajar los últimos, y cada uno cobró una moneda. Cuando llegaron los hombres que habían empezado a trabajar por la mañana, pensaban que cobrarían más, pero ellos también cobraron igual, una moneda cada uno. Entonces protestaron y dijeron al dueño del campo: estos últimos han trabajado una hora solamente y los has pagado igual que nosotros, que hemos trabajado todo el día con calor. El dueño del campo le dijo: amigo, te estoy pagando con justicia, porque acordamos que yo te pagaría una moneda. Toma tu moneda y vete. A este último quiero pagarle igual que a ti. Yo libertad hay para hacer lo que quiera en mis asuntos, porque yo soy bueno. Así, las personas últimas serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy hemos escuchado una parábola muy interesante de Jesús sobre el campo y los trabajadores que llaman cada uno en una hora diferente. Al final, el dueño del campo paga a todos igual. Parece como Dios justo no es. Las personas trabajando mucho se les paga igual personas que han trabajado poco. La enseñanza del Evangelio es que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios da a todos por igual. Muchas veces nosotros
hacemos planes. Muchas veces también los planes nuestros no coinciden con los planes de Dios. Los planes de Dios siempre están hechos con amor, están hechos para el bien de cada uno de nosotros. Por eso, aunque nosotros buscamos una forma de pensar, unos planes, una forma de ver las cosas, la vida, siempre Dios rompe la forma de pensar. Dios actúa de forma diferente. Motivo, Él es bueno. Dios ama mucho más que nosotros. Por eso es importante que nosotros siempre estemos a la escucha de lo que Dios quiere de cada uno. Escuchar a Dios para saber el suyo cuál, aunque no sea nuestro plan. Él quiere que nosotros aceptemos el suyo, que sepamos renunciar a los planes propios. Una persona que me ha ayudado mucho a entender este ejemplo de aceptar los planes de Dios es el Papa Benedicto XVI. ¿Sabéis? Antes de Papa, Benedicto XVI le había pedido al Papa Juan Pablo II jubilarse, motivo de la mayor. Muchos años trabajando, quería volver a Alemania, su país, descansar, leer, escribir libros, responsabilidad, nada. Papa Juan Pablo II se muere. El cónclave de los obispos, con la ayuda del Espíritu Santo, decide el nuevo Papa Benedicto XVI. Sorprendido con planes diferentes. Él quería jubilarse y descansar. Pero Dios le pide ser el Papa de los próximos años. El Papa universal de la Iglesia. Una responsabilidad muy grande. Y él acepta el plan de Dios, aunque abandona el plan personal para aceptar el plan de Dios. Por eso, nosotros siempre debemos estar escuchando el plan de Dios para nosotros cuál, sabiendo que Dios siempre quiere lo bueno para todas las personas. Dios nos llama a cada uno de nosotros a que tengamos un corazón bueno, un corazón misericordioso con todas las personas. Nosotros deshacemos de envidia, soberbia, que aceptemos a todas las personas. Muchas veces las personas llevamos mucho tiempo viviendo en la parroquia, participamos en la iglesia, pensamos derecho más hay. Miramos a las personas que vienen jóvenes nuevas, Dios. Por eso el Evangelio de hoy dice, no, todos iguales. Las personas experiencia más ayudar a las personas jóvenes nuevas que empiezan, experiencia universal. Pero todos debemos respetar a todas las personas. Vamos a pedirle a Jesús, en el de la Eucaristía, que nos ayude a tener un corazón bueno, misericordioso, igual que el suyo. Que nos dé la fuerza que necesitamos para amar igual que él. Le pedimos por la Iglesia Unida, especialmente las comunidades católicas en países donde son perseguidas, para que les protege y les dé fuerza para continuar con fe fuerte. Por la paz, la unidad y la justicia
Por la crisis mundial y la paz en los países árabes, para que todos los países cambien nuestra mentalidad y podamos empezar nueva época de cooperación y diálogo. Ora al Señor. Pedimos por todas las personas que buscan el trabajo, especialmente las familias que tienen que tirar, para que no se depriman y el Señor les ayude y les dé ánimo. Ora al Señor. Por las personas solas y solas del mundo, pedimos por su fe, educación e integración social. Ora al Señor. Por nosotros aquí reunidos ante el Señor, para que tengamos corazón abierto su llamada para las etapas de nuestra vida. Ora al Señor. Dios, Padre bueno, escucha nuestra oración por Cristo, nuestro Señor.